Muy bien, de regreso 8:45, noticias de forma diferente. Vamos a entrar a un tema que viene por unos meses creando una cortina de humo que esperemos que al final, cuando se desvele, sea exitoso. Me refiero a la reforma de la ley electoral y partidos políticos. Para ello tenemos dos personas que están trabajando el tema y son expertos en la materia. Empezamos por la dama Catalina Soberanis, asesora del PNUD. Catalina, buenas noches. Y don Horacio Boneo, especialista en materia electoral y exdirector de la División de Asistencia Electoral de la ONU. Don Horacio, bienvenido. Ahora, ya que estamos igualados, la primera pregunta para ti. Muchas gracias, bienvenidos. Aquí hemos tenido a lo largo de los últimos meses a varios de los diputados del Congreso intentando ponernos de acuerdo qué va a pasar con esta reforma a la ley del proceso electoral. La gran incógnita e interrogante ha sido en un Congreso que hemos visto que está totalmente dividido, que no ha llegado a consensos, donde se ve una oposición férrea inclusive para legislar. ¿Cómo podemos en términos reales pensar en que esta reforma es factible? Doña Catalina, si quiere empezamos con usted y me cuenta un poquito qué es lo que usted percibe en este ambiente que hemos estado viviendo en estos primeros 6 meses. Bien, lo que yo le diría es que al menos en la voluntad manifestada por los diputados que forman la Comisión Específica de Asuntos Electorales y que además pertenecen a todos los partidos representados en el Congreso, ellos piensan que podrían estar aprobando esta ley a finales del mes de septiembre. La idea es que en este primer año, que suele decirse que porque no estamos en campaña electoral puede haber una mayor objetividad, una mayor frialdad para analizar la ley, que puede ser factible que sea aprobada. Señor Boneo, usted es un observador externo, vamos a decirlo así. No le voy a pedir la opinión por la ley actual, pero sí le voy a pedir qué le falta en su percepción a esta ley que seguro usted ha visto, que en otras partes ha sido exitoso, o qué le sobra. ¿Qué elementos pondría sobre la mesa? Yo diría que a esta ley más bien le sobran muchas cosas. Es una ley que se ha ido construyendo ladrillo a ladrillo a través de no sé cuántos años con pequeñas reformas. Las reformas actuales que están discutiendo no son reformas estructurales significativas. Y es una ley gigantesca donde detalla lo que hacen los partidos políticos, hasta el color de corbata que tienen que ponerse en una asamblea, o, digamos, 80 o 90 artículos. Más parece un reglamento. Exactamente. Y lo mismo, la ley incluye las funciones del Departamento de Contabilidad del Tribunal Supremo. Es decir, es una ley casi reglamentaria. Si uno fuera a partir de cero, que nunca se puede partir de cero lamentablemente, haría una ley muy corta, con los principios básicos, con las cuestiones fundamentales. Y el resto queda para el reglamento, porque las leyes electorales son muy difíciles de modificar. Doctor, ¿y cuáles son estos principios básicos que usted incluiría? Bueno, básicamente hay, digamos, todas las reglas básicas del funcionamiento de los partidos políticos en sus líneas generales, la estructura del organismo electoral, también su cúpula y la estructura territorial, la forma en que se construye el registro electoral, más ahora que entre el RENAP y el Tribunal Electoral es necesario una forma de ajustar para producirlo en forma más eficiente. Los derechos básicos de los ciudadanos, ese tipo de cosas. Y en términos de los partidos políticos, por supuesto, aparte les interesa qué reciben, qué tipo de financiamiento público, cómo se pueden financiar. Todo ese tipo de cosas son normalmente tratadas en una ley, pero no el detalle de cuántos miembros tiene que tomar el comité directivo en una asamblea municipal. Son temas de profundidad, ¿verdad? Y doctora Soberanis, usted tiene mucha experiencia en esto. Hay un tema que mencionaba usted, doctor, financiamiento a partidos políticos. Hemos visto a lo largo de las últimas décadas indicaciones de financiamiento por parte de grupos de crimen organizado, narcotráfico. ¿Qué se puede hacer en esta realidad? Bien, en este momento hay como dos corrientes. Una tendiente a reforzar el financiamiento público a efecto de que una proporción mucho menor provenga del financiamiento privado. Esta puede ser una corriente. Otra que pudiera ser prohibir el financiamiento privado y solamente tener acceso a financiamiento público. Según la experiencia de expertos que nos han visitado,
limitar o prohibir absolutamente el financiamiento privado es prácticamente imposible. Es decir, porque existen otros mecanismos para que puedan ser financiados los partidos, por ejemplo, a través de familiares, a través de, digamos, personas que prestan su nombre para recibir un financiamiento que luego es canalizado hacia los partidos y que no es reportado al Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que se considera que en alguna medida debería ser mantenido este financiamiento privado, pero con mayores controles, y fortalecer el financiamiento público. Don Horacio, hay un proceso, han establecido ustedes un proceso a seguir. Doña Catalina dice en septiembre pudiera ser que la ley se apruebe. ¿De aquí a septiembre qué podemos esperar la ciudadanía o cómo han concebido todo el calendario? Antes déjame hacer un solo comentario sobre el tema de los controles y las restricciones. Hay un principio básico, que no hay que prohibir o restringir lo que no se puede controlar. Y tengo la impresión de que la capacidad de control efectiva de la estructura electoral no es muy grande. Por de pronto es nuevo porque es una tarea que no se ha hecho mucho antes. Con respecto al proceso, en estos momentos el proceso está en manos de una comisión. En las comisiones... Perdón, una comisión... de reforma que está... ¿De personalidades o de personas que la han integrado? La comisión del Congreso que está consultando consultas técnicas como la que ha hecho en estos 2 últimos días y posteriormente consultas a grupos de interés sociales, etcétera. Pero la comisión es diferente del Congreso, porque la comisión es un grupo que trabajan juntos y se genera una dinámica de trabajo, relaciones personales, es un pequeño grupo, 8 o 9 personas que se hacen amigas y más allá de las diferencias ideológicas que puedan tener, trabajan juntas y tienen una tarea en común. Entonces es más fácil lograr un acuerdo a nivel de una comisión de reforma que después cuando va al Congreso, donde les cae de repente al resto de los diputados y ahí se generan sí las cuestiones partidarias y las posiciones. O sea, son 2 procesos diferentes. Totalmente de acuerdo con usted, porque uno de los temas que estábamos debatiendo con el expresidente del Congreso, Roberto Alejos, la última ocasión que estuvo con nosotros, es la dificultad de conseguir consensos en esta legislatura. Y por eso yo les consultaba si va a ser factible al final, que como dice doña Catalina, a final de año, antes de que entremos en año ya político, por así decirlo, del electoral, consigamos estas anheladas reformas que han permanecido engavetadas, creo que por más de 7 u 8 años. Bien, yo podría adelantarle que por el momento aparentemente se tiene ya un grupo de reformas que son un poco más de 90, que se referirían a 5 temas. Uno de ellos sería el Tribunal Supremo Electoral, el fortalecimiento de su autoridad, ya que en el proceso anterior vimos que el tribunal adoleció de mucha debilidad para hacer que sus decisiones se cumplieran. Sí, ese es un aspecto. El otro tema es el de los partidos políticos. El hacer un poco más difícil que los partidos puedan, por ejemplo, postular candidatos en localidades donde no cuentan con organización. También el que partidos políticos que no participan en varias elecciones sucesivamente pierdan su registro, es decir, hacer un poco más estricta la permanencia, no tanto el nacimiento cuanto la permanencia de los partidos políticos. Está el tema del proceso electoral, que fue, digamos así, la parte puramente procedimental fue la que mejor funcionó y que ha funcionado siempre porque nadie ha cuestionado la legitimidad de los resultados. Yo sé que hay muchas cosas que van y que evidentemente tienen que ir, como muy bien decía Horacio, esto más que una ley es un recorta, pega y colorea de muchos años, o sea, cualquier reforma va a ser buena. La pregunta es, ¿qué no va a ir en la reforma que debería de ir? Hay temas como el pago de votos en función de los que se saque, la elección de diputados uninominal o no, ese tipo de cuestiones, ¿creen que alguna va a florecer? Pues hay algunos temas que van a enfrentar o dicho de una manera negativa, ¿han visto ustedes reacción, rechazo en algunos temas que ustedes digan, parece que no lo quieren abordar? Yo creo que habría alguna dificultad para aceptar temas como los circuitos uninominales o binominales, porque tenderían a eliminar la representación de minorías y a construir un sistema más mayoritario. Ese puede ser un tema. El segundo tema puede ser
relativo al umbral electoral. Otro tema puede ser la participación de las mujeres y de pueblos indígenas, que varias organizaciones sociales están planteando y que todavía no vemos claro si puede haber una posibilidad de que se implanten medidas afirmativas como se han producido en otros países. Básicamente ahí es donde veo yo algunas de las dificultades. Y en el tema de la reducción del número de diputados para el Congreso, yo le diría que sí hay consenso para un número fijo, pero no un número pequeño. Hasta donde yo sé, eventualmente podría quedarse del mismo tamaño el Congreso de la República o redondearse, como solemos decir, en 160 diputados, pero no veo una tendencia a la reducción. Don Horacio, nos queda un minuto, pero la pregunta también es obligada. ¿Qué experiencia puede usted aportar a la idea de que los comités cívicos, es decir, partidos locales, municipales, departamentales, puedan acceder al panorama nacional más allá de tener toda una representación nacional? Por ejemplo, el caso argentino, que es medio federalizado, ¿qué aporte? El tema es que aquí, estrictamente a nivel electoral, son los dos niveles. Uno es el municipal y el otro es el nacional. Con los diputados departamentales hay un nivel intermedio, pero relativo. No es como un caso, un país federal como Argentina, que es totalmente diferente. O sea, tiene una cierta razonabilidad que haya un mecanismo de estructuración en lo político a nivel municipal y otro diferente a nivel nacional. Son como dos niveles que operan con reglas algo diferentes. Eso es normal, creo que pasa en la mayor parte de Y aunque estamos países. en tiempo, otra última es la descentralización política desde el modelo electoral. Descentralización política. Descentralización en gestión política. Bueno, eso es más bien una decisión del Ejecutivo en un país unitario donde los gobernadores lo designan y no pasa mucho, me parece, por el lado como sería en un país federal como México o Argentina. Muy bien, pues nos vamos a quedar con estas ideas que pueden volcarse en la nueva ley electoral y partidos políticos, ideas que ustedes, ciudadanos, pueden trasladar a estas comisiones, a estos grupos, a estas personas o directamente al Congreso. Doña Catalina Soberani, muchísimas gracias como siempre. Don Horacio Boneo, muchísimas gracias por sus opiniones. Y si ustedes no se van, vamos a volver con los deportes, que hoy hay mucho que hablar.